Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque nosotros estamos muy contentos. Esta semana, lo dijimos, no fue temática, las semanas de La Máquina de Pensar no son ya temáticas, en algún momento volveremos, pero fue casi temática. El lunes estuvimos hablando de Picasso con Laura Pouso, el Picasso escritor, estuvimos hablando sobre el Picasso dramaturgo, se tocó un poco el Picasso poeta, pero hoy vamos a recibir al director del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre, en lo que yo modestamente definí como el hecho cultural de este año 2019, que es Picasso en Uruguay. ¿Cómo andás, Enrique? ¿Andás bien? Muy bien, buenas noches, muy bien, muy bien. Sobreviviendo al éxito. Sobreviviendo al éxito, bueno, también se puede, pero es mejor estar, ¿no? Abrumado por el éxito que no. Sobre todo después de un esfuerzo tan grande de mucha gente, somos varios equipos trabajando para que esto sea posible, hay mucha gente comprometida, muy generosa y muy talentosa, y realmente nos debíamos que saliera bien como está saliendo, por suerte. Pero estamos hablando de que esta exposición Picasso en Uruguay de alguna forma es el sueño del pibe, ¿no? O sea, traer a Picasso, traer una exposición, estamos hablando de nombres muy grandes y sobre todo después cuando uno está y va al Museo Nacional de Artes Visuales, entiende por qué también tienen esos nombres, ¿no? Porque hay grandes pintores, ¿no? Pero atravesar esta exposición es como un poco meterse en la cabeza de Picasso a lo largo de toda su vida, una vida muy larga, ¿no? Más de 92 años, ¿no? Exacto. Y yo te quería preguntar para empezar, ¿cuándo empieza este sueño? ¿Cuándo empezás a armar la idea de traer a Picasso, de traer una exposición de Picasso? Porque es muy ambiciosa la idea, vamos a decir la verdad. Sin duda. Bueno, tiene un poquito más de 2 años cuando el coleccionista argentino Jorge Helft, que vivía en Montevideo y del cual habíamos hecho algunos planes. Nosotros mostramos obra de Clorindo Testa, que es el arquitecto de la última reforma de los años 70 del MNAB, cuando era Museo de Artes Plásticas. Mostramos autorretratos de propiedad de Jorge en las salas del museo. Tenemos algunos proyectos con León Ferrari, él donó una caja muy importante de Duchamp con réplica de Duchamp, la Valise Vert y otras cositas más. Al Museo Nacional de Visuales. Museo Nacional donó una edición bien interesante, muy generoso, y bueno, él viene a residir a Montevideo y charlamos de varios proyectos o varias posibilidades. El papá era anticuario y coleccionista, el papá de Jorge, el tío era Paul Rosenberg, era el marchand de Picasso, de Braque, de Matisse, claro. Entonces, ellos se exilian en Estados Unidos, su familia, él conoció a Picasso, Jorge estaba en la casa, iba con los padres, se exilian por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial en Nueva York, en Estados Unidos, luego vuelven y también se encargan del expolio nazi, ¿no? De conseguir además devolver las obras, o sea que desde siempre está vinculado, es un gran coleccionista, tiene una fantástica colección y es muy generoso, y en forma muy generosa me dijo, te puedo contactar, podemos contactar con mi amigo el presidente Laurent Le Bon, presidente del Museo Picasso París, que quiere hacer un Picasso Mundo, quiere sacar Le Bon, a diferencia de otras direcciones anteriores del Museo Picasso. El Museo Picasso tiene 5.000 obras de Picasso. Es a partir el de París, el de París en el Hotel Salé, que tiene que ver con el tema de derechos sucesorios, y el Estado se compromete a hacer un museo y la familia donó esas 5.000 obras que eligieron junto con el Estado, que es el único museo Picasso que recorre desde Picasso niño hasta su muerte la obra de todas las etapas, absolutamente todo. Y él había hecho Picasso Mediterráneo, sacando a ciudades del Mediterráneo la obra de Picasso, a diferencia de un museo Picasso cerrado sobre sí mismo, y tiene la idea de sacarlo al mundo en lugares donde haya ido pocas veces o nunca, y que tenga algún tipo de vínculo con Picasso, ¿no? Picasso Mundo, la primera exposición, hasta ahora la única, es en Montevideo, podemos charlar por qué, pero ¿Es la primera? Es la primera. No es una muestra itinerante, se hace para Montevideo, se desarma y vuelve a los almacenes de obra, y en caso de hacerse en otra ciudad, Le Bon había pensado, por ejemplo, África Negra y otros destinos, sobre todo en la relación de Picasso con el Museo de Trocadero, antes de la Demoiselle d'Avignon, en el 5, en el 6, pero hasta ahora Montevideo es la única. Me lo planteo, bueno, si tú tenés esos contactos, veremos.
y tuvimos reuniones con la ministra de Educación y Cultura, con el director nacional de Cultura, con el embajador Philippe Bastelica, francés en Uruguay, con el embajador Guillermo Dillero, uruguayo, porque es entre dos estados, es patrimonio francés, son cotizaciones multimillonarias. Sí, los seguros, los transportes, todo los eso convenios, es una las logística. Condiciones del museo para alojar la obra, la seguridad, del la museo, preparación. sí, sí. Yo pensé que, no por casualidad lo pusieron ahí en el segundo piso. Confieso y puedo confesar por primera vez que de repente me dejé ganar por el entusiasmo. Me preguntaban cuánta gente puede venir, y bueno, no decía 300.000 personas, que un disparate cuando, por ejemplo, a Turner en Buenos Aires fueron 180.000 personas. Fue un éxito. Claro. Pero ¿estábamos preparados para recibir a tanta gente? De tal manera, gente que va desde niños pequeñitos hasta personas con silla de ruedas, o que tienen determinadas, o personas de baja visión, o ciegas, o de repente tener 500 personas a la vez en una sala de 400 metros cuadrados, con todo lo que significa, no solo por la seguridad de la obra, sino por la seguridad del visitante y de los que trabajamos allí, en fin. De alguna manera era una apuesta grande, la tomó Le Bon, la tomó también Manuel Guigón, que es el curador y es el director del Museo Picasso Barcelona. Fantástico, museo, unos palacios góticos maravillosos. Y también aportó el Museo de Barcelona, ¿no? Sí, aportó obra, hay 3 obras, ahí está el autorretrato de Picasso y las 2 obras que son parte de la suite de las Meninas de Velázquez, de los años del 57 creo que es. Sí, sí, sí. Y bueno, allí se armó, se empezó a rodar la maquinaria. Y fue posible hace realmente poco que se empezó a cerrar todo de una manera, con aportes además con el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Interior, Antel, el Banco de Seguros del Estado, en fin, medios, hoteles, Media Partner, Televisión Nacional, Radio Nacional, que también... Una pregunta, pero hay por ejemplo, un conglomerado bien importante, pero, ¿no? por ejemplo, para pagar el seguro, ¿quién lo paga? ¿Lo paga Uruguay? Sí, siempre lo... O sea, el que pide prestado le paga el seguro. Se hizo un convenio especial para no pagar lo que debería pasar, porque era imposible. Se hizo un convenio entre los 2 museos, digamos, y entre Estado y Estado, para que fuera posible. Se hizo una cifra simbólica, que es muy importante igual. Porque aparte, son aseguradoras que no es el banco de seguros. Tienen que ser aseguradoras internacionales. Los números son tan grandes que exceden los bancos de seguros nacionales. Se va a brokers internacionales que buscan soluciones. Es una ingeniería... Mucha gente me dice que vas a hacer más adelante. Yo descansar un poco. Todavía no me repuse de Picasso. Incluso Le Bon, cuando estuvo aquí en la apertura de la muestra, me decía: ¿estás contento, Enrique? Y digo: estoy muy cansado. Y él me dice: pero vas a estar contento. Claro, no, tiene razón. La idea nuestra también era un poco entrevistarte sobre el final de todo de mi vida, ¿no? No, de la exposición. Yo te dije, como dicen los españoles, hablar a toro pasado, ya cuando ya está pasando, digamos, ¿no? Bueno, la tauromaquia en Picasso ocupa un lugar, está muy porque bien, para ver un poco también, yo preveía que iba a haber una gran cobertura mediática, que por suerte la hubo, y claramente la hubo, pero ahora me parece que también, cuando ya falta un mes, ese va a estar en junio, se termina en junio, ya podemos hablar de impactos también. Yo te estaba preguntando cómo nace todo esto, pero ya podemos hablar de impactos. Mandamos digamos, el clipping de prensa, que simplemente es el enlace o la mención donde sale. Son 16 páginas A4 con los enlaces. Tuvo cerca de 10 portadas de diarios de alcance nacional. Ha sido algo realmente descomunal, más de lo que pensamos. En estos momentos estamos cerca de las 40.000 entradas vendidas para una exposición de arte plástica. Bueno, esa es algo inédito. Eso es otra cosa, que el Museo Nacional de Artes Visuales cobre una entrada. Exacto. También iba a derribar un tabú, ¿no? Estamos hablando de, por suerte Picasso tiene fuerza para derribar cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad... Pero era como si entregáramos nuestra soberanía, ese sueño ballista. Sin duda, sin duda. Y aparte, digamos... no voy a hablar de las cosas que se decían en redes sociales, porque obviamente las redes sociales están para eso, básicamente, para quejarse. Y para sabemos jugar en redes sociales. Claro, ya sabemos. El museo juega en las redes sociales. Sí, pero ya sabes que esa cancha es así, y obviamente iba a impactar no solo Picasso en el Uruguay, sino, y yo lo temí también, que se iba a convertir
pero que cobran la entrada a un museo público, digamos, como que se iban a ser los dos caballitos de batalla. Afortunadamente, Bueno, la ola Picasso mira, sepultó ese tema, pero al principio estuvo bastante y tú fíjate importante. que de esos, ya estamos cerca de creo que estamos pasando apenas los 110.000 visitantes en 2 meses. Y fíjate, son 40.000 entradas vendidas, creo que hay 70.000 personas que entraron gratis. Buena parte de esos 30 y pico mil son alumnos de primaria y secundaria de todo el país, con sus docentes que vienen gratuitos. Hoy recibimos gente de Bella Unión, de Salto Rural, de cerca de lo de Lasi, en Mataojo, pero adentro del departamento que tengo deuda para ir. Recibimos gente de la obra del Padre Cacho, de No, eso está, incluso está en la página también del museo, todas las fotos. Ibirapitá, con las tabletas, cómo se relacionan, son 2.000 y pico personas diarias, y hay picos de 3.000 algún fin de semana, y los martes, que es la entrada gratuita. O sea que esa entrada que la gente pagó gustosamente, nosotros empezamos a anunciar el cobro de la entrada en agosto para que pudieran pegarnos desde agosto e ir discutiendo estas cosas. A ver, ¿qué era más democrático? ¿Mantener la entrada gratuita y que miles de uruguayos nunca se enfrentaron a una obra de Picasso, jamás en su vida pudieran ver, solo los privilegiados que viajan? ¿O cobrar una pequeña entrada, que es muy modesta, son 250 pesos, son 7 horas? Y para los jubilados es menor, las entradas, es menos también, ¿no? Totalmente, y si vienen en grupos con docentes, están en talleres, entran gratis también. Cobrar una entrada menor que permite hacer viable la exposición y que miles y miles de uruguayos puedan ver la muestra, que de otra manera no verían, no conocerían nunca un Picasso original, lo verían solamente en reproducciones, y optamos por esa segunda vía. Y la gente que paga, que puede pagar, hay gente que ha pagado más de un ingreso, que ha ido más de una vez. Sí, conozco gente que ha ido está contenta de hacer posible. Hay como un espíritu de, yo no sé si decirle de camaradería o de fraternidad, de incluso gente de mi familia. Fui a la muestra y no me avisaste, no, saqué la entrada, pero después otro día voy, pero queríamos apoyar. Y ahora, está muy bien. Ahora, eso lo planteaste vos y lo definieron, digamos, básicamente. Lo planteamos, claro. No se paga la muestra por la entrada, digamos. En ningún lugar del mundo ni la entrada ni el merchandising paga la muestra, hay sponsors. Y hay una parte que no se paga, que es inversión, que se considera inversión, porque además cuánta gente está viniendo de Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay, sin duda, que se queda a dormir, que come, que compra, que va a volver. Es que una de las cosas que habría que decir de esta muestra, que yo pensé también, es que hay gente que se quejaba de comprar la entrada o que no quería, digamos, lo vi en redes, pero que estoy seguro que esa gente, si la exposición Picasso se hacía en Buenos Aires, iban todos a verla, cruzaban todos a verla sin problema. Esa suerte de complejo que hay tenemos. una cuestión a veces, pero yo estoy preguntándote esto porque vos estás tirando, se tiró un tabú, digamos, también había esa No cuestión, solo idea mía, es algo que manejamos con Jorge Helf, que manejamos con el Museo Picasso, con la ministra, por supuesto, en el gabinete se manejó, porque es una opción, en 180 años era la primera, pero también estaba un antecedente muy importante, el Ministerio de Educación y Cultura, en servicios culturales iguales al nuestro, que refieren al ballet, a las orquestas, a las obras, cobra entradas. Sí, no pasa nada. ¿Y por qué para un ballet sí y una exposición no? ¿Cómo se traen a directores de primera línea si no se cobran entradas? Es imposible. Bueno, vos te quería preguntar, porque vos lo planteaste en algún momento, o me parece a mí haberlo leído, que parte del fundamento del cobro de cobrar entrada era para pasar a otra división, a otra categoría, también, para tratar de traer exposiciones internacionales a Uruguay. Entrar en el circuito, que estamos. Tenemos el certificado por parte del Patrimonio Francés y tenemos los ojos puestos en Uruguay, que también la gente se pregunta, ¿por qué Montevideo? Contaba una anécdota que me contó un amigo que no sé si es real, pero me la contó como real, así que es difícil de que la haya inventado. No pude localizar qué partido, le pregunté, pero no se acordaba, entre dos comentaristas de la cadena Fox en un partido de Libertadores, que uno eran argentinos, y le decía, además en Montevideo, hablando de Peñarol, hablando de Nacional, decía, Montevideo está Picasso, ¿por qué Montevideo? ¿Por qué no en Buenos Aires? Si somos más. Y es verdad. Y es ese razonamiento. Nosotros siempre, en los últimos 30, 40 años, tuvimos acceso a las grandes muestras porque eran itinerantes, o San Pablo, Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago, permitían, dividiendo costos, traslados, seguros, que recalara ocasionalmente aquí. ¿Okay? Esta es la primera que viene específicamente. Vez que la gente del continente viaja. Exacto. Y te vas a encontrar con gente hablando en ruso, en alemán, hablando en portugués muchísimos. Y eso fue también lo que originó, lo que causó también, que no suele ocurrir, es que haya una exposición aquí en Montevideo
y que sea centro de artículos en toda la prensa de Buenos Aires, ¿no? En La Nación, en Clarín, todos hablando. Perfil, las noticias, Claro, yo soy de los que cuando viaja por algún motivo, y sobre todo a Buenos Aires, que voy más seguido, ahora un poquito más a Brasil, pero a Buenos Aires, aprovecho y miro a ver qué hay, una película para ver, qué exposición, si hay, presentan algún libro, alguna novedad que me puedo comprar de alguna editorial independiente, que es difícil de conseguir aquí, aunque se consiguen muchas cosas, pero hay otras que no se consiguen en Montevideo. Y ese juego ahora lo hacemos a la inversa, ahora está planteado. Tú venís y la gente que viene, además no viene solo al museo a ver a Picasso. Va Caramuza, va al Solís, perdón que doy el nombre de obvio, Puro Verso, el que tú quieras, pero va a comprar libros, y va al teatro, y va al MAPI, y va al Blanes, y va al Gurvich, y es fantástico. O sea, derrama, o sea, es difícil. ¿Cómo medimos eso? No sé si es tan mensurable. Quizá la gente de turismo tenga forma de evaluarlo. Puede ser que tenga alguna forma, digo, yo puedo mejor decirte, que la nuestra. Puedo decirte que en el último Todos Somos Raros vino una poeta argentina de Concordia, bueno, estuvo el fin de semana y lo primero que posteó en todos, digo, fuimos a ver a Picasso en Uruguay, ¿no? Sí, hay casos, hay actrices que han venido por el tema Fidai. Bueno, tuviste a Laura Pouso, que con Rogelio Gracia y Gabriel, 160 personas, gente esperando afuera para una charla. Eso me dijo Laura, que quedó muy sorprendida de la cantidad de gente que había, y también para ella, también estos son como cuestiones colaterales que pasan con las exposiciones, que está bueno de la cultura, ¿no? Que ella quedó muy enganchada con el Picasso dramaturgo al cual nadie le dio bolilla, que fue un fracaso en su momento en Nueva York, pero ella piensa que bueno, de que realmente ahí hay... A mí me gustó mucho ese encare y me parecía que era con José Miguel Onaindia, que propuso la actividad, parecía que era fantástico en el marco de la muestra, además era maravilloso. Bueno, y eso es otra cosa que hay que decir, Enrique Aguerre, del Museo Nacional de Artes Visuales, que es no limitarse solo a hacer una exposición, sino tratar de darle todos los contenidos, las posibilidades, porque estamos en un momento que se puede mostrar muchas cosas y no hay problema en cuanto a que vayan a perder, digamos, protagonismo de la muestra, ni la exposición, ni mucho menos, digamos, ¿no? Hasta se le va... hay muestras que se están haciendo y se van a hacer, y puedo hablar de la que se está haciendo Leonardo da Vinci en un shopping, en un nuevo centro, la que va a hacer el Museo Blanes con la Bauhaus, dedicada a la parte de diseño, que tienen la relación de la Bauhaus en los 100 años de la Bauhaus. Son fundamentales, que esto es un mismo ecosistema. Ojalá que hayan 15 exposiciones con el Picasso en el año. Claro. 20. Bueno, que sea posible. Este año, en 2019, hay una, y bueno, yo digo que es... yo voy a descansar un tiempo. El hecho cultural del año, creo yo, no va a haber en el año otra cosa como la de Picasso en Uruguay. Bueno, amigos, después de la pausa vamos a seguir conversando, y ahí ya vamos a hablar de la obra, de qué es lo que se puede esperar, y aparte me trajiste el catálogo, así que hay que hacerlo rendir este catálogo. Después de la pausa seguimos, amigos, estamos con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, sobre Picasso en Uruguay, que es el hecho cultural del año y que va a funcionar, va a estar hasta el 30 de junio, así que amigos, todavía tienen tiempo para ver ese paseo por, eso lo dijo Laura Pouso, ahora me estoy acordando, ¿no? Por la cabeza de Picasso, porque comienza en casi sus inicios, no como niño, obviamente, pero adolescente, ¿no? Podemos decir. Y termina con 2 cuadros de 91 años que son impresionantes. El músico el musician es impresionante. Es realmente como aquella película de Malkovich, ¿no? Conoces a Pablo Picasso. Sí. Lo que pasa, estamos viendo la propuesta de Manuel Guigón, de alguna manera, más allá del vínculo, que pone énfasis en el vínculo de Pablo Picasso con Joaquín Torres García, y los dos núcleos centrales son cubismo y surrealismo, es como una polaroide del estallido Picasso a cómo era concebido el arte antes de Picasso, que venía ya de
450 años antes del Renacimiento, la perspectiva, la ilusión, la figuración. Picasso toma de su gran maestro, entre comillas, que es Cézanne, la geometrización, que la pintura, que el arte tenga una naturaleza propia, que no imite a la naturaleza, que sea de naturaleza. Y ahí la geometría entra a jugar. También son conceptos que tienen raíces, como hablamos hoy, en el clasicismo y la importancia de la geometría, además como una de las artes liberales, en fin. No podemos ir muy lejos. No, pero Francisco Jarauta, lo que dijo cuando estuvo acá, Paco Jarauta, dijo que Cézanne, digamos, como que desmontó esa idea, ¿no?, del realismo. Exacto. O de que el arte imita la naturaleza, pero él dice, lo dejo aquí, ¿no? Como que desmontó esto y dejó, y Picasso lo retomó ahí. Cézanne fallece en 1906. Las de Matisse tiene trabajos del 5, del 6, y las de Moselle de Vignon son del 7 y no se muestra hasta casi 19 años después. Y mientras que no se muestra, es un cuadro que está dado vuelta y de cara a la pared. Sí, aparte un cuadro enorme que le costó mucho pintarlo. Muchísimo. Y todo el mundo dice que es un eje, y tenía Picasso, que tenía como miedo. Es André Breton el que lo salva, de mostrarlo. Es el que revive ese cuadro, es André Breton. Lo criticaba mucho Picasso en los años 20 y son los surrealistas los que reivindican a Picasso. Y es Breton el que es. De hecho, figura y perfil que está en la tapa es de la tapa surrealista de Picasso, igual que El Beso. Excelentes obras se la muestra. Claro, jamás vas a ver una retrospectiva de Picasso porque es una persona que produjo entre 45.000 y 50.000 obras. ¿Qué tipo de retrospectiva? Por lo general se aborda Picasso por etapas, por periodos. Locura, sí. Ahora en el Museo d'Orsay está Picasso, periodo azul y rosa, que son 7-8 años. Pero está ahí, puedes hacer el Picasso del circo, el dibujante, el grabador, el escultor, Picasso cubista, Picasso surrealista. La cerámica, hay pocas cerámicas aquí, pero también estuve viendo que hizo entre como nosotros teníamos 1.500 cerámicas. Es una locura. Teníamos 2 límites para traer obra y había que definir una curaduría que fuera realmente importante para ser la primera vez que venía Picasso a Uruguay, y es mérito también, generosidad del Museo Picasso de París y mérito del curador y de Jorge, que también ayudó a expandir esa primera proyecto curatorial, y que tiene que ver, los 2 límites son espaciales y de dinero, porque no había un dinero inagotable, teníamos determinados dineros para lo seguro y para la logística, para el traslado. Todas esas obras además tuvieron una preparación antes de salir, antes de cruzar el océano, tuvieron una preparación por técnicos que acondicionaron desde la fotografía, la cerámica, la escultura, Vi para cuando estaban poniéndolos en la puesta también. Una vez que termine la exposición, quizás podamos hacer, ayer me preguntaban en una charla que dimos para la gente del CLAE, de repente una memoria, una especie de crónica, porque la gente no va a creer, no tiene ni idea de las cosas que... Bueno, ahí también hay una especie de know-how, de saber, que es al estar en el circuito internacional, en la primera división, digamos, de la exposición, eso te obliga a subir muchos handicaps, muchos niveles, ¿no? En todo el mundo, pero aquí, bueno, tenía un momento con la tecnicatura que se hizo en humanidades, pero los conservadores, los curadores, los iluminadores, en fin, es una deuda que tenemos, una materia pendiente de formación, de profesionalización, porque no se puede trabajar mal, tenemos que trabajar bien. Y la temperatura, toda la iluminación, esos saberes hay que compartirlos, hay que aprenderlos, hay que desarrollarlos. Hay gente que lo hace, pero no es la suficiente, faltan más. Creo que desde la gestión cultural hasta la conservación hay un montón de saberes, un montón de oficios, archivólogos, bibliotecólogos, comunicación, curadores, en fin, fotógrafos, hay un montón de saberes, como si dijéramos, la masa crítica tiene que y aumentar por la profesionalización, porque te detectan si vas a hacer un intercambio con otro museo, ¿no? Si realmente sabes de lo que estás hablando y si realmente estás preparado para recibir, y tenemos que estar preparados, y al revés, prepararnos para ofrecer al mundo a nuestros artistas, como está Torres ahora en el Centro Cultural La Moneda de Santiago, como estuvo Figari junto al Museo Figari y el Museo Nacional de Artes Visuales, a través de la Dirección Nacional de Cultura. Los 2 museos dependemos de
de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, fuimos capaces de elaborar junto al MASPI de San Pablo, junto a la Pinacoteca y el MASPI son las dos instituciones. Cuando fue Figari más, allá en San Pablo, fue a Figari a San Pablo. Nostalgias africanas. Que me dijo Pablo Tiago Roca que entre otras cosas tenía que ir en un avión del ejército porque no había aviones comerciales que podían usamos aviones de cargo y tiene que ver si la obra permanece en avión, si está custodiada, si no los seguros cubren. Es una logística, a mí me gusta, hay colegas que los agobia un poco, a mí ya creo que algo de síndrome de Estocolmo, pero ya me empezó a gustar y podemos planificar las cosas porque es la forma de hacerlas posibles. Enrique, bueno, está el tema logístico, podríamos hablar todo el programa porque realmente, porque es medio apasionante y porque aparte, entre otras cosas, yo te decía, en instituciones estatales, esto como tensa todos los recursos al máximo, ¿no? Todo tiene que salir bien y todos tienen que, aparte, ir más allá, digamos, del sueldo, de la hora extra, de lo que sea, del horario, porque en algún momento, cuando hay que poner un extra, es obvio que si no hay entusiasmo por parte de los que te acompañan y todo esto, eso no se llega a ese nivel, digamos. Tú fíjate un dato que puede entender cualquiera, pero que es fácil decirlo, difícil de hacer, llevarlo a cabo. Desde que tú descolgás un cuadro que está en la pared del Hotel Salé de París, se lo lleva un camión, se acondiciona, se hace un cajón a medida con las características que tiene que tener, sube una camioneta, un avión, cruza el océano, tiene que estabilizarse 48 horas, vuelve a ser embarcado, viene al museo, se coloca en el museo. La temperatura no puede ir más allá de más o menos 2 grados y más o menos un 45-50% de humedad. Eso requiere un trabajo, hasta por software se maneja y lo tenemos controlado y lo compartimos con París. En París saben perfectamente las condiciones que están ahora en el Parque Rodó. A través de internet saben perfectamente cuáles son las condiciones de humedad y de temperatura. Bueno, impresionante. ¿Por qué poner en medio de la muestra de Picasso, poner un autorretrato de Torres García? Bueno, una de los por qué de que la muestra está en Montevideo, Joaquín Torres García, que se conocen de jóvenes, que está en esa Barcelona modernista, la familia Torres llega en el 92, la familia de Picasso en el 96, el papá de Picasso es nombrado profesor de dibujo y de pintura en La Loncha, una escuela de bellas artes. Estamos hablando de un Picasso del 81 al 96. Sí, 16 años, 18 años. No es pre-Picasso que conocemos. Sí, claro. Torres es más grande, es del 74, editan en las mismas revistas, se juntan en el Catregat, donde había anarquistas, escritores, poetas, pintores, donde se mostraba arte además. Hacen sus primeros estaban empezando, los dos estaban empezando los dos y se conocen del circuito más de Barcelona. Con el naucentismo y con el movimiento vanguardista catalán. Torres, ya Picasso era una etapa y se iba a ir rápidamente. Al ir a París en el 1900, una obra suya seleccionada para la Gran Exposición Universal, y en el 4 ya se instala y no sale nunca más de París. Sí, bien, algunas visitas hace, pero después no, y después del franquismo no, porque está prohibido, está exiliado. Pero esa es nosotros, y aprovecho a agradecer al Museo Torres García, que fueron muy generosos. Hay cartas, está la portada de un libro que no pudo ser, hay dibujos, pero fíjate que ese autorretrato de Torres es del 2 y está al lado del autorretrato de Picasso. Y tú vas a ver que en el catálogo hay, creo que allí lo pasaste, los retratos de Mariano Casas, donde están ellos dos, tanto Torres como Picasso están prácticamente dibujados igual. Igual, sí. Era el mismo, digamos, la misma onda bohemia. Y los dos trabajos, tanto el de Torres como el de Picasso, están hundiendo esa raíz que hoy hablábamos en el clasicismo, en Roma, en Grecia, en el Mediterráneo, en el caso de Torres después Indoamérica, para que es como la exposición que se hizo de Picasso en el 2015 en el MoMA, ¿no? Que Luis Pérez Oramas tituló brillantemente El Arcadio Moderno, The Arcadian Modern. Y esa reminiscencia de la Arcadia, de la tradición que hay que conocer, hay que trabajar sobre eso idealmente para luego ir a la innovación, luego romper las estructuras de una manera que tenga sentido, que sea pertinente y no simplemente un gesto, ¿no? Entonces, esa sincro, creo que también tanto al curador como a Le Bon les hizo, además de la presencia de Jaume Sabartés en Montevideo, son los dos elementos. Por eso la obra de Jaume Sabartés, digamos quién es, era un amigo de Picasso, de chicos eran amigos, adolescentes, y fue el gran secretario entre el 35 y el 68
vivió en el apartamentito en la calle Durazno, 1434, apartamento 4. ¿Y por qué vino a vivir acá? Si, buscando trabajo, se había conocieron venido en de Cataluña Centroamérica. y vinieron Sí, acá. pero no se había visto más y él tiene contactos, viene a trabajar, él escribe en la Semana Cultural del Día, crónicas de teatro, de artes visuales, Ujú. tanto de París como de aquí, e incluso tiene un retrato que le hizo Picasso. Ahí está la carta, la copia de la carta donde él dice: Picasso acá y el Ministerio de Educación le gustaría hacer una muestra tuya. Hay posibilidad, yo sé que no vas a hacer dinero ni vas a ser más famoso, pero sería bueno acá y después cruzarla a Buenos Aires. Yo estoy exponiendo tu retrato en la Giralda, junto a un Van Gogh, incluso está mal escrito en vez de Van Gogh, un tal Rosso, y bueno, en fin. Y yo busqué porque es del 28 la carta y pensé que era en la confitería La Giralda, pero en el 28 se inaugura el Salvo, en octubre creo que del 28, y claro, no había forma de que en las obras hubiera una exposición. Y ahí descubrí en un artículo en realidad en una publicidad de la revista Cruz del Sur del 29, donde había una sala de arte que se llamaba La Giralda, en 18 de julio entre Convención y Andes. Y ahí había, y también estaba escrito mal Van Gogh, era Van Gogh. Sí, sí, sí. Ni siquiera sabes sí, que es sí. el Van Gogh que trajo Milo Beretta. Sí, que es el que andaba en la vuelta. Sí, sí, estuvo de la en diligencia que, exacto, Tiago que Rocco fue hizo muy copiado, muy totalmente. sí, sí. Se ponían, digo, lo tomaban como un ejemplo, digamos. Claro, los pintores uruguayos en el Prado, en lo la casa copiaban, Milo Beretta sí, lo sacaba y lo mostraba. Sí, sí. O sea que en el 28 mostramos Picasso y Van Gogh en la calle 18 de julio, donde ahora está una firma comercial que no voy a nombrar. Impresionante. Pero Sabartés luego retorna a París y bueno, había varias puntas O que sea hacían interesantes. hay mucha ese afinidad diálogo, entre ¿no? Torres y Picasso en el sentido de vidas paralelas. Pues, Sí, ¿no? se O de estimaban, evoluciones. a veces se encontraron. Torres quiso hacer un libro, una biografía, Picasso visto por un pintor. No funcionó con los editores. Juan Gris estaba muy molesto con Picasso y ayudó también a de alguna manera a desaconsejar. Picasso tira al fuego el manuscrito original. No, Torres, ¿no? Perdón. Torres tira al fuego. Es el autor, tira al fuego el original y quedan las tapas que se están exhibiendo en el museo. Lo único que quedó. Y Torres también publicó, son me las decías, tapas algún originales. artículo removedor, sí, ¿no? Semblanza, que lo ha publicado y ha escrito mucho sobre Picasso. Lo admiraba como artista, aunque él era muy controvertido. Curiosamente, abajo que estaba la muestra Figari, que se levantó el 26 de mayo, hay una carta de Figari que le escribe un crítico argentino, que es la primera vez de puño y letra de Figari que sabemos que conoció a Picasso, porque Picasso, Derem, Bonnard fueron a la primera exposición de Figari en París en el 25 con Figari presente. No. Y dice, vinieron y me toman como un colega, fueron muy elogiosos. Claro, para él era, digamos, Y ser pintor. No, y ahí también, digo, son vidas como paralelas con Torres, digamos, pero hay también como una gran definición de Torres en no querer ir a París también, no ir al centro de lo que era el arte, y lo que hizo Picasso es instalarse, tomar ese centro y quedarse y convertirse él en el centro. Un gran devorador, Picasso, de arte, de artistas, de culturas, y después las devuelve de otra manera, ¿no? Las absorbe, las vampiriza un apetito y vuelve brutal, todo. porque puede haber, primero con los artistas vivos, creo que la gran tensión fue con Matisse, pero luego también la gran tensión y con Braque con también. él, y sí, quizás, pero es muy corto el periodo, y después como lo dan por cerrado los dos. Era con Matisse hasta que Matisse no fallece en el 54. Matisse le decía, Picasso, tenemos que vernos más seguido. Cuando uno de nosotros dos falte, ¿con quién va a hablar el otro? Ellos dos nada más. Sí, que hay dos pintores en París. Después es Ingres, después es Velázquez, después es Goya, hay otros, él pulsea con otros artistas, ¿no? No, y hay otra cosa que, digo, obviamente no se pueden establecer paralelos forzosos, pero Picasso lo que tiene también es como una gran capacidad para dar vuelta a su estilo y, digamos, o sea, sí, adaptar. No hay un Picasso, no hay un solo Picasso. No, da vuelta y de gira a 180 grados. Eso pues es muy gira, moderno también, ¿no? Sí. Antes se valoraba cierta coherencia o desarrollo. Picasso se reinventa a sí mismo todo el tiempo. Pero, a ver, pero otra cosa rara de Picasso que no tiene que ver con, digamos, con el siglo XX es que en general los artistas visuales
hacían casi una teoría, fundamentos. Digo, cada vez se escribe más. Los artistas eran cada vez más escritores para fundamentar su visión. En el caso de Torres. Y en el caso de Torres es sin duda brillante porque él dice, no me voy del centro del mundo de París y voy a forjar, voy a refundar todo el arte occidental yo solo, más o menos. Tremenda tarea. Pero pero titánica. hace una titánica y de teoría, digamos. Y voy a venir a Uruguay, en fin, no sé qué. La teoría de Picasso está en su obra. No hay escrito, son más allá de alguna anécdota o algún chiste, incluso cuando le decían del primer cubismo y hablaban con él, pregúntenle a Cézanne. Claro. Él sabe, yo no. Sí. Pero también está, cuidado, cuando uno dice cómo cambia Picasso, pero en vida Picasso vivió la Gran Guerra, donde ahí las vanguardias también se cuestionan si no habían ido demasiado lejos, donde ese sueño de la Europa ideal es suelta en pedazos porque mueren las trincheras y luego la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el fascismo, y la guerra civil, y la guerra civil también. Entonces, claro, obviamente que un artista no puede permanecer igual frente a esas dos experiencias tan importantes que cruzan el siglo. Sí, pero Jarauta también me decía que lo poco que escribió sobre su arte no arroja ninguna luz, digamos, ¿no? O sea, era una persona, digamos, un artista intuitivo, pulsional, si se quiere, en fin, no sé, digamos. Sí, además o por lo menos no era intelectual. Sin embargo, extrovertido tampoco. Sin embargo, me decía Laura Pausa que vivía escribiendo, por otro lado, escribía mucho, pero no sobre su obra, digamos. Claro, la gran teoría es la obra. Pero viste que en el siglo XX una cosa que a partir de toda esta ruptura, cada artista empezó a escribir muchísimo, de tratar o sea que cada vanguardia decía, yo soy el arte y lo demás no. Claro. Excluía todo lo demás, cada uno era el centro. El caso de Picasso incluso deja de ser o de considerarse vanguardista. Cuando hace cerámicas, la cerámica está muy mal considerada, es una artesanía menor. Y luego con los grandes maestros del Mediterráneo hace unas cerámicas estupendas, maravillosas, con esmaltes, con dibujos, los colores. Entonces Picasso, incluso el último Picasso, cuando decís el músico, en ese momento había arte conceptual, había instalaciones, no importaba nada. Él estaba trabajando con absoluta libertad y sabiendo que le quedaba muy poquito de vida y hasta el último aliento haciendo la obra. Es ahí donde reside el gran manifiesto picasiano, su obra. Después de hacer Guernica o Las señoritas de Aviñón, ¿vas a escribir sobre qué? Bueno, pero digo, no, hay otros que decían Perdón, estoy hablando de un escritor. No, hay otros que decían que escribían mucho, pero en el caso de él, y se ve, cuando uno ve la exposición, yo miraba algunos cuadros sin saber nada, digo, pero esta técnica uno la ha visto en otros pintores, porque digo, también, digamos, y de grandes pintores, digamos, ¿no? Digamos, estaba pensando en pintores uruguayos también, digo, pero esto yo lo he visto en otro lado. Pero uno recorre Picasso en Uruguay y lo que le queda después, a la hora, a las 2 horas, es como una gran energía, ¿no? Tiene una energía impresionante. Gente como Octavio Paz, o Robert Hughes, o John Berger, o Seth Noteboom, han escrito maravillosamente alrededor del arte plástico y visual. Pero no sé si la escritura puede llegar al centro. No, de acuerdo. Es como la música, podemos escribir bibliotecas enteras. Sin duda, entonces, sin duda. Por ahí va la cosa. Cuando uno ve, cuando prescinde del dibujo precioso, preciso, dotado por la mancha del color, necesitarías otra vida paralela para ir escribiendo lo que estás haciendo. Y aparte llegó a pintar 10 cuadros por noche. Claro, abriendo puertas para todos lados. Total, ¿no? O sea, agarraba un alambre de un corcho y hacía un caballito, o le ponía el manubrio al asiento. Y es un toro, impresionante. Bueno, es impresionante ese toro. Teóricamente son operaciones simbólicas que solamente estaban reservadas en ese momento a Marcel Duchamp. Pero Picasso las hizo todo. O tenía un pequeño papelito y con el cigarro hacía 2 agujeritos, ponía antifaz. Bellísimo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Enrique Aguerre sobre Picasso en Uruguay. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, seguimos en este último bloque aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, en torno a esta gran exposición que se llama Picasso en Uruguay, y que de alguna forma yo decía que va a ser un hecho cultural y probablemente tenga otras ramificaciones, otras repercusiones que ahora no las vemos claras, porque sin duda esto movió el avispero, sobre todo también porque, corregime, a ver, Enrique, pero si en este caso estamos hablando de una exposición que ya lleva más de 110.000 visitas, ¿no? Estamos hablando de algo masivo como
creo yo, no se suele ver en los últimos años en Uruguay. O sea, de que estamos hablando del arte, de la alta cultura, accediendo a muchísima gente, ¿no? O sea, o muchísima gente yendo a ver. Es así, ¿no? una muestra muy exitosa en Uruguay está entre los 30.000 y 40.000 visitantes. Digo que se cuenten realmente, no que se exagere, o sea, ¿no? Con indicadores. Nosotros tenemos cámaras que cuentan público, bueno, tenemos manera de... Tenemos los ingresos, por otra parte, gente que compra entradas, o sea, Ticantel y Red Pagos tienen una planilla Excel, digamos, y tenemos las escuelas que vienen, los docentes, los estudiantes, en fin, tenemos varios indicadores que son 100% fiables. Creo que algunas de las experiencias que está teniendo esta exposición, varios colegas me han dicho después de compartirlas, y claro que sí, porque es como poner más herramientas arriba de la mesa a la hora de pensar proyectos, de animarse a desarrollar proyectos que sean viables. Había cosas que pensábamos que no eran posibles durante toda la vida, era, como tú decías, un tabú, y resulta que al desmontarlas no eran ni tan tabú. Sí, no pasaba nada, no no renunciamos ni un segundo a la democratización, el acceso democrático a la cultura ni al arte, todo lo contrario. Claro. Entonces ahí se trata de eso también. Antes eran dos bibliotecas que discutían, ahora ya tenemos hechos concretos. Exactamente, estamos hablando de resultados. De hecho, que eso es importante para, entre otras cosas, para pasar a la siguiente discusión, ¿me explico? Está muy bien, ¿no? Seguir al siguiente tema y dar un escaloncito por laudado de determinadas cosas, y aparte por otro lado, desde el punto de vista de la museología, es acceder de nuevo, lo decimos, a el primer nivel internacional, porque Uruguay, hay un detalle, Uruguay en los últimos 10, 12 años está en el tapete o ha logrado una imagen mundial que no existía antes, ¿no? O sea, en Uruguay realmente hay que ser humildes y salvo la tragedia de los Andes o el Mundial del Maracaná, en fin, nadie nos conocía. Digo, yo tengo familia en España, ¿no? Y realmente, digamos, ¿no? Gracias, entre otras cosas, al presidente Mujica, entre otras cosas, fue que se tuvo una dimensión como planetaria, digamos. Y eso, una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, claro, hubo impactos grandes, yo creo que también a partir de 2005 el Plan Ceibal, que impactó también en la región, pero además Julio Boca, el Auditorio del Sodre, obviamente en el fútbol, Suárez, Cavani, etcétera. No, claro, el fútbol es importante. Sí, obvio. Todo eso junto, porque además iba junta con nuestra música, iba junto con... Y estamos hablando del Mundial del 2010, de Sudáfrica, digamos, estamos hablando de la misma época. Pero en cuanto a artes visuales estamos un poquito rezagados, teníamos un gran exhibidor, que sigue siendo un gran exhibidor, que es nuestro pabellón en la Bienal de Venecia, que actualmente está la obra de Yamandú Canosa, la Casa Empática. Yamandú hace muchos años que vive en Barcelona, ha hecho un proyecto fantástico, realmente fantástico, y además está teniendo gran relevancia entre cientos de propuestas, siempre está siendo destacada, pero no teníamos ámbitos más allá de alguna presencia en lugares culturales gestionados por nuestras embajadas o consulados, que es una muy buena tarea, pero nos costaba muchísimo sacar hacia el exterior a nuestros artistas más importantes para hacer propuestas de peso. Cuando el Figari en Nostalgias Africanas va al MASPI, es visto por 85.000 personas. En San Pablo. En San Pablo, en la Avenida Paulista, el gran museo diseñado y construido por Lina Bobardi. Cuando el día antes de la inauguración abro la Folia de San Paulo, hay una foto de una obra de Figari y dice Uruguay africano. Claro. Yo nunca leí en mi vida un titular de página entrega Uruguay africano. Y es genial, y es realmente es otro de los Uruguay. Entonces, creo que el arte como producción simbólica puede cruzar, la cultura ni hablar, pero el arte, las artes visuales tienen muchas cosas todavía, muchos puentes para cruzar, muchas alianzas, mucho conocimiento, y son de nuestras mejores cosas. O sea que Enrique Aguirre, ahora que consiguió traer a Picasso a Uruguay, quiere ahora sacar a los uruguayos al otro lado, digamos. Ese es el gran desafío. O sea, generar una autopista ya se generó lo para leíste que vengan, muy rápido, ¿no? La primera vez que me lo dicen, pero me interesa más promocionar a nuestros artistas en el exterior que volver a traer grandes figuras. Es mi trabajo y bueno, veremos cómo siguen. Pero creo que me gustaría mi esfuerzo dirigirlo más hacia dar a conocer a nuestros artistas en lo regional y en lo internacional,
que hacer tanta fuerza para traer a lograr, porque sé que va a haber otras propuestas a la vista de Picasso obvio, que se van a obvio. introducir. Te van a empezar a decir, bueno, bien, mirá, sí. Está bien. Te van a decir, mirá, Marcha Gal. Pero a mí me gustaría ver a Nelson Ramos, a Lacy Duarte, a Amalia Nieto, me gustaría verla en París, en Nueva York, en Tokio, en Bogotá, bueno, pero es que en Ciudad de México. Pero esas autopistas son de doble mano, ¿no? Una vez que pero se crean... es difícil eso, es tan difícil, no sé, es difícil. Fíjate que ahora vamos con una muestra en el marco de las industrias culturales, del MICA, del MICUY a Buenos Aires, va la Filarmónica, van músicos y también va una exposición de Figari que se llama Mito y Creación, curada por Pablo Tiago Roca, al Bellas Artes. Hacía desde el principio de los 90 que no iba a una exposición al Bellas Artes. Al Bellas Artes, que es un hermoso museo, es increíble, está al lado, estamos al lado. No es tan fácil, debiera ser una avenida de vuelta. Sí, pero no es tan fácil. Bueno, lo otro que habría que ver también de este impacto, pero eso digo, vamos a ver si conversamos con algunos artistas, es también, una es el impacto de acceso democrático de la gente, de poder ir a ver a Picasso, que estamos hablando de uno de los números uno del siglo XX. Pero por otro lado es el impacto que pueda tener esto en los artistas que están ahora produciendo, porque es muy importante para un artista, no es lo mismo que verlo por internet, estamos de acuerdo, ¿no? Estar ahí frente al cuadro. Me tocó la experiencia, hemos invitado y seguiremos invitando artistas de varias disciplinas a los lunes que no hay público, a que vayan más tranquilos a ver Ignacio Turre. Me tocó ver una de esas visitas con un grupo que estaba integrado por Wilfredo Díaz Valdés, Juan de Andrés, Braulio López, Pedro Dalton de Buenos Muchachos, juntos viendo. Es fantástico esos diálogos, cómo se cruzaban esos diálogos. Creo que también, como buen artista universal, Picasso, ahora viene Diana Weschler, mañana tenemos una charla de Diana Weschler, que es la curadora general de la Bienal Sur, a hablar sobre Picasso en Norte-Sur, que es una charla bien interesante. ¿A qué hora es la charla? Es a las 7 de la tarde. Es el 21 de junio, recibimos a Andrea Yunta, que va a hablar sobre, que está escribiendo hace 9 años un libro sobre el Guernica, y es el Guernica Múnich, cosas bien precisas. Andrea acaba de presentar el libro, que la pude acompañar en el Espacio de Arte Contemporáneo de Feminismo y Arte Latinoamericano, y le está dedicando 9 años a una persona que muchas veces está acusado de misógino, o una persona que... Pero es ineludible Picasso en el siglo. Uno a nivel personal puede tener reparos, puede cuestionar, en fin, pero la obra de Picasso, el Guernica, es ineludible. Es un esfuerzo, o la señorita es casi más allá de lo humano. De hecho, el curador puso 3 cortos de 1 minuto donde se ve a su primera mujer, Olga Koklova, con su hijo Paulo, vestido de Pierrot, y se ve en un sillón que se levanta Pablo. Muy atrás lo más cerca de un Picasso humano o íntimo que podemos ver, porque el otro Picasso ya es monumental. Está fuera de nuestro alcance. Es como Caravaggio, es como Rembrandt, está fuera de nuestro alcance. Sí, pero a diferencia de Caravaggio, de Rembrandt, también, digamos, la producción de este Picasso, de este genio, es un monstruo, produciendo, ¿no? O sea, es difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. Si vos dijiste, lo decía Laura Pozo el lunes, que había tenido una meseta creativa de unos 9 meses y bueno, le vino como una especie, que para un pintor sería normal y para él era una catástrofe, porque toda su vida estuvo abocada a la producción. Bueno, cuentan de Ingres, que hablamos recién de la influencia en Picasso, se ponía a llorar frente a una tela blanca antes de comenzar a trabajar, ¿no? Y Picasso, bueno, creo que también, como tú decías, ver qué influencia tuvo en nuestros maestros en otros momentos de la historia del arte en nuestro país, a través de la Bienal de San Pablo. El Guernica fue exhibido en la primera Bienal de San Pablo al principio de los años 50, se enrollaba y la trasladaban. Actualmente no se puede tocar más, está en el Reina Sofía, no cruza el Paseo de la Castellana al Museo del Prado en sus 200 años. Pero yo creo que hay un impacto, y más en un momento que bueno, se le ha matado tantas veces a la pintura y sigue vivita y coleando, el nuevo auge del dibujo, en fin, todavía hay mucho. Sí, el hiperrealismo que apareció ahora tiene una fuerza impresionante. Pero hay incluso las nuevas autoridades, el nuevo, pero está en la condición humana el dibujo, la mancha, la línea, pensar, el dibujar es pensar. Claro. Y bueno, Picasso hay muchísimo para ver. A mí he subido miles de veces a la sala, he dado charlas, visitas guiadas, he estudiado, hace 2 años que vengo preparando el tema, y sigo subiendo y a veces reparo en un formato pequeñito. ¿Qué?
genialidad, Sí, 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 qué sí, monstruosidad. sí, Estoy sí, viendo algo de 10 centímetros sí, por sí, 12, sí, me sí. quedo media hora y Claro, viendo y claro. tratando de ver más porque lleva tiempo. Sí, sí, sí. Este, Abajo también hay, digo, en realidad es una exposición, pero está en dos partes. También no hablamos mínimamente, hay unos no, grabados que están espectaculares y bueno, uno se queda mirando. Hay un nosotros, caballo ahí, sí, yo me quedé mirando y digo, sí. puedes mirar. Le bajamos un poco el perfil, son réplicas de la Ujú, Suite Volar que ujú, prestó Jorge, son las 100 réplicas que ujú, están en video y hay 15 que hice una selección para ujú. tener una idea de algunas cosas que vamos a ver y que se hablan. Nos parecía muy simpático y acompañan a las muestras y también hay gente que pasa de largo porque quiere ver a Picasso y hay gente que se queda un No, ratito y aparte ahí aparece y también, eso yo te decía, esa afinidad con Torres García, ¿no? Ese sí, dibujo sí, 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 tipo sí. grecorromano, ¿no? Sí, 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 Latino, sí. El ese, cuidado además por sí, la línea y el virtuosismo, un ¿no? virtuosismo El virtuosismo, impresionante, ¿no? que No está sé. está Ujú, muy mal visto de lo contemporáneo. Y a mí ujú, me parece que está bien ser mal comportado en la contemporaneidad también, ujú. no Pero asumir si te credos sale así, contemporáneos, claro, y yo vengo del videoarte, no sí, vengo sí, sí, de sí, lo sí. tradicional, Ujú, por eso me perdonan un poco más si no ya me hubieran colgado en la plaza pública, ujú, pero sí, y cuando ves propuestas de otros artistas, ni hablar, Francis Bacon, Lucien Freud, en ujú, fin, podemos seguir, ujú, Gerard Richter, y podemos ujú. seguir el rol de la pintura, del color, del trazo, en fin, cosas que están muy mal vistas en lo contemporáneo, pero que de a poco vuelven a tener su lugar. Hablando de San Pablo, con el MASPI, estuve ahora en abril difundiendo la muestra Picasso y tuve la posibilidad de ir a la exposición de Tarsila Amaral, una retrospectiva maravillosa Tarsilia en el Amaral, MASPI, sí, 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 también. maravillosa. Y justamente la obra ícono a Vaporu le pertenece a Eduardo Constantini, del Malva. Y Mm, Brasil la ha intentado comprar, es una de las obras fundamentales. Es ujú. como si tuvieran la fiebre amarilla o como si Sí, tuvieran la sí, sí, paraguaya sí, sí, sí. y él no la vende. Y para ver el rol de la pintura y simbólicamente el poder de la pintura hoy en día, en la revista Bella San Paulo, en la tapa estaba la reproducción de la pintura y abajo decía vuelta a casa. Claro, claro, están como cuando pedían